Hola muchachos de octavo básico, espero que estén todos bien. Ha pasado una semana donde yo pretendo, ¿no es cierto?, que ustedes se vayan colocando al día en el trabajo que están realizando. Varios descansaron porque han ido cumpliendo semana a semana y otros estuve viendo ahí que se estuvieron poniendo al día, lo cual también es positivo, ¿ya? Así que felicitarlos por ese tema. Eh, lo otro muchachos, importante, eh, el trabajo que vamos a realizar en este momento tiene que ver con contenidos que nosotros hemos visto en años anteriores, ¿ya? Por ejemplo, esta información, que es lo que van a trabajar el día de mañana, eh, se llama Sociedad de Frontera, ¿ya? Que aparece en su texto y todo el tema. Esta es materia que ustedes trabajaron en quinto básico y luego lo vimos en sexto básico y ahora en octavo lo estamos volviendo a retomar. Entonces no es algo que digamos que no se ha estado trabajando. Yo les voy a explicar un poco el contexto de lo que está ocurriendo con el concepto este. Miren, esto es un tema bien puntual. Sociedad de frontera. ¿Ya? Para eso, bueno, acá ustedes van a tener 1, 2, 3, 4, 5 preguntas. 5 preguntas relacionadas con información, comprensión lectora muchachos de octavo básico, donde ustedes van a revisar ahí en los textos, van a extraer la idea, eso es algo que tienen que ya estar manejando, ¿no es cierto?, con su texto, apoyándose en las fuentes que van a estar ahí, ¿ya? Ahora, vamos a irnos a esta parte para irnos apoyando e ir aclarando las dudas. Esperando que esto cargue por mientras, bueno, decirles que hay cierta, bueno, me pasó que hubieron algunos correos que yo no estuve recibiendo por un tema de eh, mi correo, no sé qué pasó, que hubieron correos que no recibí, ya que no están en mi conocimiento, no los tengo. De todas maneras, muchachos, dudas, consultas, me las hacen cuando llega el momento de entregar, en este caso, el trabajo a ustedes. Me van ahí escribiendo ya las dudas. ¿Qué es lo que me ha pasado, por ejemplo, en otros cursos? Que sí, esto es culpa mía, lo reconozco. Me presentan la duda, perfecto, y me llegan 10 trabajos que recibo, ¿cierto? Y al final, claro, me pongo a revisar, pero hay alguien que me presentó una duda y su trabajo también lo hizo, ¿ya? Sean, de verdad muchachos, sean catetes en ese sentido. Pregunten. Si no lo respondí, ¿ya? Cosa que trato de hacer, ¿ya? Son casos puntuales que quizás no lo he hecho, pero intento cumplir, ojalá, al 99%. Me escriben, me ponen, profesor, ya pues, respóndame. Si me pregunta, respóndame, ¿ya? Y ahí voy a intentar, obviamente no intentar, sino que lo voy a tener que hacer, ¿ya? Y, y tampoco no es ninguna molestia, sino que todo lo contrario. Me gusta hablar. Y ustedes saben que es así. Ya. Entonces, sociedad de frontera. Bueno, como aparece en el texto, ustedes también extraído de ahí mismo, habla sobre la frontera y habla sobre el contexto de la guerra de Arauco, en materia de quinto básico. Guerra de Arauco. ¿Qué es el Arauco? Sector Araucanía. ¿Quiénes vivían en la Araucanía? Los pueblos mapuches, ¿no es cierto? Pero ojo, los mapuches no, antes que llegaran los españoles no se conocía ese sector como la Araucanía, sino que se conocía como Gualmapu, ya que era algo que para ellos valoraba mucho su tierra, que no era solo del Biobío hacia el sur, sino que era territorio, en este caso, tanto chileno como argentino. Entonces había un control, una dominación muy grande de este pueblo.
pueblo que no pudo ser dominado por los españoles y los españoles reconocieron su nacionalidad, perdón, que claro, que son una nación lo reconocen, pero ellos siempre se sintieron reconocidos porque el pueblo es sólido, ¿ya? Siempre eh, tuvieron esa certeza, por eso fueron grandes opositores a la llegada de los españoles, que al final, ¿qué tuvieron que hacer? Un parlamento y una especie de tratado entre ellos, ¿no es cierto?, de que ya vamos a hacer las paces, no nos vamos a molestar, y hasta hicimos ciertos cambios de producto, un poco de comercialización y todo el tema, pero ¿cuál es el conflicto que viene hoy en día? Los españoles fueron expulsados porque el país se vuelve independiente y el país como se vuelve independiente quiere consolidar su independencia y dice, señores, todos los que habitan este territorio son chilenos. Chilenos. Los mapuches se quedaron mirando y fue como, pero si nosotros no somos chilenos, ¿por qué? De hecho, todos los españoles nunca nos pudieron dominar, controlar. Entonces ahí ya viene el problema, la dificultad, ¿ya? El conflicto. Importante, miren, 3 preguntas. ¿Qué sé? ¿Qué factores posibilitaron el dominio español en territorio indígena? ¿Qué factores posibilitaron el dominio español en territorio indígena? Muchachos, no está hablando en este caso solamente de los mapuches, sino que de los otros pueblos. Pero recuerden que también pueblos mapuche hubo un gran descenso demográfico de este pueblo, ¿ya? Pero ¿qué factores posibilitaron? Recordemos un poco en quinto básico, cuando hablábamos sobre la epidemia, la viruela, ciertas enfermedades, las estrategias militares y tantas cosas que están relacionadas con ese tema, ¿ya? Esos, claro, son factores que van a ayudar a los españoles en el territorio indígena. ¿Cuáles van a ser las dificultades para el español? No conocer el territorio, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué características políticas y sociales poseía el pueblo mapuche? ¿Qué características políticas y sociales poseía el pueblo mapuche? Cosa que para algunos eran considerados en la época bárbaros, que eran considerados pueblos incultos, que creían en dioses falsos y varias cosas. Organización política la tienen una jerarquía, tienen, eh, tienen en este caso una idea eh, del vivir, ¿no es cierto? De su propia mitología, de sus creencias, de los conocimientos de la tierra, sumamente importante. Y si me van a decir que no tienen algún aspecto político, entonces, ¿por qué se nos enseña de que el pueblo mapuche, junto con sus loncos, pudo generar tratados o mantener una especie de buena relación al final con los españoles? Porque había un conocimiento, porque había un control, un dominio. Es más, se dice que hasta Ambrosio Higgins y Bernardo Higgins dominaban el idioma de los mapuches. Entonces, era importante, había un dominio, un control. El problema viene ya hace 150 años, un poquito más, cuando se habla de la famosa pacificación de la Araucanía, pero que todos sabemos que es una invasión, ¿ya? Si no, nos saldrían las noticias, los conflictos, porque en la historia se habla de pacificación, y la pacificación a mí se me enseñó que es paz. Los dos hacemos las paz y nada malo va a pasar, pero cosa que no es así. Eran similares a las civilizaciones aztecas e incas. De partida hay que ser bien claros que no eran completamente similares, ¿ya? Los aztecas y los incas eran imperios grandes. En este caso el pueblo mapuche no, pero tampoco pudieron ser sometidos por parte de los incas, porque tenían una buena estrategia también militar. Contexto inicial. Acá lo que dice, reacciones distintas por parte de los pueblos indígenas ante la llegada de los europeos. Algunos fueron sometidos rápidamente y otros mantuvieron su resistencia. Esto tiene que ver con el tema de las ventajas, ¿no es cierto?, para los españoles. El grupo que mantuvo la resistencia
resistencia, rechazando la presencia hispana y mantener la autonomía territorial. Ese fue el caso del pueblo mapuche, ¿ya? Un pueblo resistente. Se logra establecer una frontera, ahí ya viene el tema de frontera, ¿no es cierto?, en el río Biobío. Cambios en la frontera del Biobío. El conflicto entre español y mapuche se denomina Guerra de Arauco. Pregunta de prueba. ¿Cómo se conoce el conflicto entre españoles y mapuches al sur, ¿no es cierto?, de Chile? Alternativas. Letra A, Guerra de Arauco. ¿Cuál marcaría? La letra A. El principal objetivo de la corona española era dominar la zona de la Araucanía, habitado por el pueblo mapuche. Sin embargo, se generó una resistencia en contra del proceso de conquista, cosa que nunca pudieron realizar. La batalla de Curalaba. Acá le pusimos la batalla de Curalaba y no el desastre de Curalaba. Imagínense, antiguamente se enseñaba este tema de la historia como el desastre, y con música nostálgica, el desastre de Curalaba, como con pena. Y uno se pregunta, pero a ver, ¿por qué vamos a tener pena si los originarios de esta tierra la ganaron? ¿Ya? ¿Por qué? Claro, porque está el sentido, ¿no es cierto?, ahí europeo, ¿no?, español y todo el tema, pero se llama la batalla de Curalaba, que dice lo siguiente: se desarrolló la destrucción de todas las ciudades fundadas por los españoles al sur del Biobío. Ahí le tocaron el corazón a los españoles porque las ciudades eran fundamentales para garantizar el asentamiento. Se desarrollaron fronteras militares y un ejército permanente en la zona. Imagínense, ejército militar en ese tiempo, cosa que hoy en día, año 2020, aún ocurre. Los españoles implementaron dos estrategias militares. La primera, guerra ofensiva, fue propuesta por Alonso de Rivera y consistía en ocupar gradualmente el territorio al sur del Biobío. Vamos avanzando de a poquitito. Y la segunda, la guerra defensiva, fue impulsada por el jesuita Luis de Valdivia, quien rechazaba el uso de armas y proponía la acción, en este caso misionera, en el proceso de la evangelización. Visiones en torno a la guerra de Arauco. Se afirma que la lucha armada entre españoles y mapuches había sido permanente y se había prolongado a lo largo de casi 3 siglos. Este proceso, Guerra de Arauco, se han desarrollado nuevas interpretaciones sobre este proceso a historiadores y estudiosos de origen mapuche. Vida y relación de las zonas, en este caso, fronterizas. El río Biobío fue reconocido luego de la batalla de Curalaba como un espacio de frontera. ¿Qué quiere decir? Que ese lugar, esa frontera, garantiza lo que es de los españoles y lo que es de los mapuches, sin pasar esa frontera, ninguno de los dos. Una vez delimitada esta zona, el territorio mapuche se mantuvo autónomo respecto de la administración colonial. Si bien existieron conflictos, también se dio un proceso de interacción entre ambos mundos. Se desarrollaron estrategias de negociación y de relación fronteriza. Los parlamentos, imagínense, en esa época los parlamentos, entonces hay presencia de política en los mapuches, fueron instancias entre autoridades españolas y caciques de distintas comunidades con el fin de llegar a acuerdos entre ambos. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a esto que aparece, yo me voy acá, revisamos el texto de estudio, ¿ya? Al ir revisando, aparecen las páginas, describe lo que ocurre en la escena presentada en la ilustración, que es una imagen que aparece ahí en una batalla, que te llama la atención de cada bando enfrentado en la escena. Eso es personal, lo que ustedes ven, ¿ya? El conflicto lo pueden describir, ¿no es cierto? Ir mencionando un detalle relevante que les llamó la atención, etc. Considerando las fuentes A y B.
infiere, me decía ahí, sí, dice, infiere la visión que tienen los autores respecto del pueblo mapuche ante el proceso de conquista. O sea, tengo que recurrir a la fuente para extraer en este caso, eh, la visión que tienen los autores, lo que están diciendo ellos sobre el pueblo, sobre el proceso. ¿Ya? Recurrimos a estas páginas. ¿Qué imagen del pueblo mapuche transmiten los autores de la fuente A, B y la letra C? ¿Qué imagen del pueblo? O sea, nuevamente tengo que recurrir a la fuente, ¿ya? Utilizando las fuentes D y E, establezcan la diferencia y semejanza entre malocas y malones, que aparece ahí, pero clarita, ya, en este caso, diferencia y semejanza, ¿ya? Y luego dice, las páginas aparecen nuevamente a partir de las fuentes E, F y G. ¿Qué características tuvo el sistema de parlamentos? ¿Qué efectos tuvo este sistema en las relaciones entre indígenas y españoles? Tema que aparece, tema que también aparece acá. ¿Ya? Por eso se pueden apoyar del Power o las páginas que aparecen ahí visualmente, ¿no es cierto?, en su texto. ¿Ya? Y muchachos, les voy a compartir también un video, una canción que habla sobre el tema de, bueno, más que nada recordar un poco lo que vimos años atrás, que tiene que ver con el tema, una vez de la guerra de Arauco, viene la independencia del país y se habla de la pacificación de la Araucanía y que el Estado chileno habla de que todos son chilenos, e incluso los mapuches son chilenos y los mapuches, un enredo de temas, que más que nada una carta autora que habla sobre este proceso y ella lo menciona como una invasión. Ya muchachos, bueno, que estén bien, nos vemos y participen, sean, sean insistentes, pregunten, ¿ya? Pregunten, escriban, no tengan vergüenza, todo lo contrario, miren que ha pasado mucho tiempo y hay hartas cosas que tanto para mí y ustedes son nuevas, para mí también. ¿Hace cuánto tiempo que no pasaba tanto en mi casa? Entonces son eh, cosas que vamos a recordar y la comunicación es fundamental, ¿ya? Así que pueden hablar acá, ustedes pueden escribir ahí al momento de entregar la guía o en el tablón, pueden escribir, no sé, pero la comunicación es algo esencial del ser humano, ¿ya? Ya muchachos, que estén bien, nos vemos, saludos.